Soy Arturo Paredes Núñez. Soy arqueólogo. Estudié acá en la Universidad Nacional de Trujillo. Terminé en los 80, 82, 83. Pero empecé trabajando acá en los 80, con el año 80. Y empecé pues como peón, yendo con mi carretilla con otros compañeros también que estaban en lo mismo, trayendo adobes para que los chicos que hacían conservación hicieran lo suyo, ¿no? Nosotros éramos los que proveíamos el material. Y me gustó, porque al meterme a arqueología, venía mucho de la lectura del tema de la mitología griega, y me apasionaba. Había leído un poco a Dostoyevsky y me interesó mucho. Y bueno, esas cosas son las que me atrajeron, ¿no? Y me pareció simpático, bueno, lindo, pero lo veía muy duro. O sea, la arqueología realmente como dato es muy, muy duro. Pero cuando, en el caso de los chimú, por el hecho de ser una cosa más tardía, más cercana a la presencia hispana, de lo que te apuntan los cronistas, etcétera, un poco puedes hurgar a través de la escritura o lo escrito por ellos, qué es lo que pasaba en un periodo previo. Y entonces puedes entender de que no solamente es la cáscara dura y recocida por el sol, sino que puedes llevar a meterle un poco de lo simpático que era esta fruta, ¿no? Entonces, me parece que eso era lo importante. Venía de un poco de esta lectura más de mitos, que me interesaba mucho, de estas historias, y al meterme al tema arqueológico y encontrarme en un sitio como Chan Chan, que es una sociedad ya tardía, que tiene que ver con estas cosas, entonces eso me dio más ganas y le encontré más elementos, porque entonces puedes darle más flexibilidad a esto que aparece de la perspectiva puramente arqueológica que ocurre para cuando se trabaja con sociedades más tempranas, ¿no? Eso. Y de repente yo me estoy yendo por otro lado, no sé. No, ningún problema, perfecto. Ahora explícanos tu teoría sobre Chan Chan. Bueno, a ver, mi gran preocupación al trabajar en Chan Chan fue cómo relaciono esto con la historia de Taikanamo. Taikanamo decía, es el fundador de estos señores, de esta sociedad, cuyo producto físico son estas enormes murallas, este complejo llamado Chan Chan. ¿Cómo relaciono una cosa con la otra? Esa fue mi gran preocupación. Hubiera cerrado los ojos y simplemente dedicado al tema del asunto material, la evidencia arqueológica puramente, pero no, siempre me picaba el tema de cómo encaja lo otro. Yo creo que el aporte de los norteamericanos en los años 70 fue una cosa muy, muy interesante. Para entonces yo estaba terminando mi secundaria. Y ya en los 80, cuando empiezo, ya había mucha literatura sobre el particular y empiezas a entender, pero cuando tú eres un muchacho que recién empieza en la universidad, lo único que es acopiar, leer como loco y meterte todas las ideas que puedas y repetirlas, pues, ¿no es cierto? Entonces ahí lo simpático es, oye, ¿cuánto? Parece una grabadora que te dice una cosa y la otra, que está siempre con las últimas. Sí, eso te llena en un momento, pero hay otro momento que dices, pero esto no me explica. Yo solamente estoy repitiendo lo que dicen otros, pero hay varias cosas que
me preocupan, pero no las encuentro aquí, en esto. Entonces, mi primera preocupación fue eso, con mis compañeros, con los que trabajé en este trabajo ya para salir de la universidad, en cuanto a el tema de los conjuntos amurallados. Para entonces le llamábamos palacios igualitos que los norteamericanos, ¿de acuerdo? No con esto buscamos una diferencia que a veces de pose, no se trata de eso, sino que nos preocupaba. Y entonces, sacando luego cuenta, es que llegamos a entender un poco figuras como el tema de la plataforma funeraria, ahí donde está los restos de este señor, con lo que aparece en los años 90. Ya ahí para entonces ya se ha adquirido un poco más de manejo del tema, y que eran cosas nuevas y que te cambiaban, te rompían todo lo que ya tenías en la grabadora. ¿Cómo explicar si a este señor lo han enterrado por un lado? ¿Cómo explicar este asunto del ritual? Y cómo hacerlo coherente. Y entonces en esta búsqueda es que te encuentras con un término, yo creo que es clave para mí, el término Malki, y dices, si yo analizo qué es lo que está pasando en el patio ceremonial, porque hasta ahí fue el aporte de Santiago Uceda, importante aporte, de que dice, bueno, hay un ritual que le hacen a la momia de un personaje masculino, que él dice entonces este tiene que ser el gobernante, entonces se trata del ritual a la momia del gobernante, que tuvo que realizarse en un ambiente muy parecido a los patios de entrada, o los patios de ingreso, o los patios ceremoniales de los conjuntos amurallados tardíos. Entonces, ya eso fue otro tema. Y cambiamos el chip. ¿Por qué? Porque antes teníamos de que suponíamos de que el gobernante había sido enterrado, esa es la figura, enterrado en la plataforma funeraria, y ahora dijimos, no, él nunca fue enterrado, fue depositado, pero antes de depositarlo, el cuerpo fue tratado, el cuerpo fue momificado, mínimamente eviscerado, para evitar su descomposición y tenerlo ahí como un elemento de manejo ritual. Entonces, la primera figura no se enterró, fue depositado, previo fue momificado, y 3, formó parte de un ritual. Y en ese ritual tenía que considerar estos dos elementos, plataforma funeraria y patio ceremonial. Cuando yo empiezo a analizar el tema del patio ceremonial desde perspectivas elementales como la configuración estructural del patio, el tema de el desplazamiento en el patio a partir de los vanos de ingreso, y el tercer elemento, la ornamentación de este patio, me daba una lógica que tenía que ver con que en el patio ceremonial, si es que se realizaba el ritual a la momia del gobernante, tuvo un eje y 3 estaciones. La primera estación es una vez que tú transpones el vano de ingreso inferior, el vano de ingreso norte. El segundo, que está establecido en el podio central de ese patio. Y el tercero, que se establece en un punto más elevado, que es el vano de ingreso sur, que está sobre la banqueta más elevada, para la cual tienes que acceder a través de una rampa. Entonces yo decía, si yo veo estos 3 niveles que me da la estructura, y 2, si analizo el tema de la ornamentación, que el nivel inferior se asocia con una horadación, y que el nivel superior se asocia con aves que me llevan al tema celeste o al tema aéreo, digo, oiga, hay una relación entre estos 3 niveles, que es inferior, medio y superior, con la idea de el inferior se asocia al medio marino, el nivel medio o del podio que se asocia al resumen del medio terrestre, y finalmente el nivel superior que se asocia al medio celeste. Decía, caray, el ritual a la momia del gobernante tiene estos 3 espacios o estaciones que se parecen mucho a lo que me dice el mito.
para los ancestros, para el caso de Nailap y para el caso de Taikanamo. Me dice, y cojo lo de Nailap porque es la historia más rica en detalles. Me dice, este señor aparece comandando una flota de balsas en el mar, llega a tierra, se hace reconocer por todos ellos y finalmente llega a ser siendo asumido como el gobernante de esas tierras, y al cabo de todo su espacio vital, cuando muere, dice el cronista, le salen alas. El resumen de ese periplo es marino, terrestre y celeste, que se parece exactamente a lo que acabo de describir a partir de la observación de la ornamentación, de los ejes de desplazamiento en el patio ceremonial, y digo, caray, hay una concordancia directa entre una y otra cosa. Y entonces el resumen a partir de esto es, en el patio ceremonial se realizó un ritual que tiene que ver con la momia del gobernante en condición de ancestro, tal como lo es Taikanamo o como lo es Nailap. Son los ancestros fundadores de esas etnias, la etnia Lambayeque o la etnia Chinú. Bien, eso me abrió el asunto a decir, sí, en el patio ceremonial, esta momia del gobernante interviene como ancestro, y antes ya lo sabía por los norteamericanos, que en la plataforma funeraria esta momia del gobernante es un difunto. Entonces digo, tengo dos significantes que son dispares, pero que alguna relación tendrán. Uno es ancestro y otro es difunto. Y en la búsqueda encuentro un término, Malki. Ese término Malki tiene varios significados, es polisémico. Y entre esos varios significados me ingresa estos dos que ya había descubierto, ancestro y difunto de un lado, y también árbol y semilla de otro lado. Dos códigos, código antropomórfico, ancestro y difunto, código fitomórfico, semilla y árbol. Y además de ellos, encuentro que entre ellos se emparejaba, que ancestro se relacionaba con árbol y que semilla se relacionaba con difunto. Creo que ya lo he explicado y lo diré en breve. El tronco de una familia, la familia es la copa del árbol y el tronco de ese árbol es el más viejo de esa familia, y entonces el ancestro es eso. El ancestro, cuando estábamos en los entierros de los mayores, sí se dice, el tío tal o la persona tal o don Juan o don José es el tronco de toda esta familia. Ese es el referente del árbol. Entonces, ancestro tiene que ver con árbol. Decíamos, como difunto tiene que ver con semilla, porque para ambos tienes que cavar en el suelo y depositar o a la semilla o a nuestro difunto, al cuerpo de nuestro ser querido que se va, y porque a partir de eso está explicado el tema. Pero en el caso de nuestro muerto lo dejamos ahí. En el caso de nuestra semilla decimos, y esta cosa inerte, a partir de estar en contacto con el suelo, empieza a florecer, a dar ramas y tallos y toda esta cosa, y finalmente es una planta. Y lo máximo y lo logrado en la planta es un árbol. Entonces encuentro que de la perspectiva del código fitomórfico hay un continuo que va del ave a la gallina, ese bendito ciclo. ¿Qué es antes? ¿El ave o la gallina, el huevo o la gallina y toda esta cosa? Ese mismo ciclo del huevo y la gallina se inaugura con el asunto de la semilla y el árbol. Semilla, planta, árbol, árbol que da el fruto y el fruto que da la semilla, y otra vez vuelves a lo mismo. Entonces creo que ahí está la clave que nos llega a explicar de que el ancestro no es sino una fase del desarrollo del difunto. Y entonces ahí tenemos de alguna manera explicada un punto clave en el pensamiento andino en relación a estas dos cosas que a veces en algunas propuestas teóricas nos hacemos demasiados enredos, cuando si recurrimos a la propia propuesta andina la encontramos con una lógica increíble si es que la cogemos desde la perspectiva fitomórfica, ¿no? Bueno, y entonces eso creo que sí
vemos que los conjuntos amurallados, tardíos, que tienen una planta tripartita, o sea que en el interior están divididos en 3 sectores, toda la configuración de sus estructuras, y que en el sector norte y en el sector central siempre se repite la relación de patio ceremonial, patios de audiencia y patios de depósito siempre. Entonces vamos a entender de que, como dijimos en el inicio, empezamos a asumir de que la momia del gobernante participa en 2 estaciones básicas. Uno, una estación permanente, en donde permanece depositada, que es la plataforma funeraria, y otro que es una estación temporal, que es el patio ceremonial, en donde se lo saca en determinadas épocas o fechas para hacerle un ceremonial. Entonces, a partir de esto tenemos la clave, puesto de que hay 2 patios ceremoniales mayores. Entonces el primero es en el norte, en donde participa este ritual, ya está clarito que es el ritual en que se recrea la historia mítica del fundador mítico, sea Nainlap o sea Taikanamo. Cuando pasa esta momia a participar en un ritual igualito, porque así me está mandando el modelo que establezco para el primer patio, que se hace una cosa similar, pero ya no es para el ancestro mítico, sino tendrá que ser para el ancestro real, el rey o el gobernante al cual perteneció el cuerpo de esa momia que estamos dándole vuelta. Y luego la tercera estación es a un patio como el que estamos sentados, que es el patio ceremonial número 3, que es más chiquito, que es el que antecede, el que precede a la plataforma funeraria, en donde aquí ya llega, ya no como ancestro mítico, ya no como ancestro real, que fue en la primera plaza y en la segunda plaza, sino en este patio, ya participa como la semilla que va a ser ubicada, que va a ser dispuesta en la tierra, en el momento y que se traduce en el momento que vamos a ingresar a la momia del gobernante en la cámara principal. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. A partir de eso podemos decir entonces, 2 conjuntos amurallados del momento tardío en Chan Chan tienen que ver con el ritual a la momia del gobernante. Hay una idea que nos dice de que en estos conjuntos debíamos de llamarles palacios. Yo digo de que no se contrapone una idea a la otra. Probablemente vivió aquí el gobernante, pero el conjunto como tal fue configurado, fue construido en función del ritual a la momia del gobernante, y no en principio para que viva el gobernante, si no lo hubieran hecho de otra manera. Primero fue hecho en función del ritual a la momia del gobernante, sin que esto signifique de que está eximida la posibilidad de que viva aquí el gobernante. Yo creo que sí puede haber vivió a la sombra, usufructuando, como habíamos dicho temprano, la posibilidad de la sacralización de estos despojos de este ancestro fallecido, ¿no? Esa es la figura en cuanto a lo que pienso respecto de los conjuntos amurallados de Chan Chan, y me niego a llamarle palacios. Para terminar, muy como conclusión, la importancia de esta arqueología, la de Chan Chan. Bueno, yo creo de que en principio el trabajo del investigador es tratar de explicar los problemas. No, bueno, es una satisfacción estar dándole vuelta a una idea, ir gestándola. Yo creo que se parece a lo que ocurre con una mujer cuando está gestando. Sabe que lo que va a venir es algo simpático. Es lo mismo, en el investigador creo que está metido en el tema, dándole vueltas y buscándole que darle formas al asunto. Y no por crear una cosa así por ilusión, no, sino porque está buscando elementos, y al juntar los elementos va encontrando coherencias. Y eso es lo que es la satisfacción del investigador, bien por él. Pero lo otro es que todo el asunto que logra explicar, eso nos tiene que servir a todos. Ese es el tema de la socialización del conocimiento. Y entonces
creo de que sí, pues, de que el que venga a visitar Chan Chan no se va a encontrar con un conjunto de muros que me cansa de ver. Aparte de la tierra en horizonte, ahora la veo en la perspectiva vertical, y es la tierra, nada más, sino que tiene todo un sentido siempre y cuando logre el especialista decirme, oye, entiende, mira, la cosa es así, y digo, caray, encuentro una magia de no ir a ver una casa en ruinas, sino de reconfigurarlo en mi cabeza y decir, caray, ¿cómo pudieran haber hecho esto? Y tiene toda una lógica elemental, todo el asunto. Resumiendo, creo de que igual para cualquier lado, pero en el caso de Chan Chan es muy importante porque nos permite dar los elementos básicos para que la gente sienta cuánta riqueza, cuánta racionalidad ha habido en la actividad, en la construcción, en cualquier elemento que me parece simple y baladí, realmente puede tener mucho contenido, simplemente que yo no he sabido entenderlo antes porque era un hombre común, pero que ahora el especialista me ha dado los elementos y encuentro fundamentos para sentirme orgulloso de mi pasado. Es un poco esa la figura.